Etnobiología. Los métodos de etnobiología están experimentando un cierto grado de estandarización siguiendo el libro de métodos de etnobotánica muy influyente de Martin, que delinea muchas de las técnicas básicas de campo. La etnobiología es el estudio científico de las relaciones dinámicas entre pueblos, biota y ambientes. Esta disciplina ha dejado de ser descriptiva y ahora intenta utilizar todo el espectro de metodologías y herramientas científicas para comprender y explicar las diferencias y similitudes culturales en el conocimiento y uso de la biota y los ambientes. Una de las áreas centrales de investigación dentro de la etnobiología es el estudio de la cognición humana. Los sistemas jerárquicos de clasificación popular para plantas y animales muestran evidencia de que son diferentes de otros dominios. Holman afirma que las regularidades transculturales sugieren que los juicios taxonómicos no están completamente determinados por la cultura. Las culturas son lo suficientemente similares como para ser comparables y que los sistemas de denominación y clasificación no han surgido principalmente como prácticas individuales o culturales específicas, sino que forman parte de los rasgos humanos generalizados. Desde una perspectiva biológica, aceptaremos la suposición de que la diversidad taxonómica en el mundo es discontinua en su espectro de distribuciones características y que los humanos son capaces de reconocer discontinuidades. La investigación etnobiológica moderna se basa cada vez más en un sistema basado en la evidencia que combina la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos y el análisis en la prueba de una o más hipótesis sobre las relaciones dinámicas entre las personas, la biota y los entornos. Los estudios etnobiológicos, incluida la investigación sobre idiomas, requiere pruebas. Esta evidencia puede ser primaria o física, secundaria o documental o terciaria observacional. Si bien los tres son importantes, el primero es el más crítico. La evidencia primaria o física a menudo es descuidada por no biólogos que realizan investigación etnográfica relacionada etnobiológicamente. La ciencia moderna requiere verificabilidad y esto significa que otros investigadores deben tener una manera de verificar los resultados mediante el examen de las muestras devueltas desde el sitio de campo. La evidencia secundaria o documental del lenguaje incluye fotografías y grabaciones de video y de audio. Estas son herramientas críticas para los investigadores etnobiológicos modernos, pero en la mayoría de los casos son insuficientes para la identificación científica o cultural positiva de los elementos a los que la gente está hablando. Los datos terciarios u observaciones sobre una muestra son importantes para establecer el contexto en el que normalmente reside la muestra. Las mejores observaciones incluyen una combinación de perspectivas ETIC y EMIC y escalas múltiples desde el más pequeño local hasta el paisaje en el que reside la muestra. Si bien los etnobiólogos consideran deseable producir conjuntos de datos que eventualmente pueden ser comparables en análisis de sitios múltiples, algunos investigadores han realizado comparaciones dentro de sus esfuerzos de recopilación y análisis de datos. Por ejemplo, Nguyen estudió los ensamblajes de plantas y de alimentos utilizados por los vietnamitas en Vietnam y Hawái, analizando los patrones de cambio evolutivo en los componentes vegetales a medida que las personas migraban a nuevos entornos. La recolección de datos etnobiológicos, ya sea primaria, secundaria o terciaria, se ha convertido cada vez más en el centro de discusiones éticas y legales. Las preocupaciones más extremas han sido el miedo a la biopiratería, la mercantilización del conocimiento tradicional o el uso indebido, mala gestión de la información que se comparte con los investigadores. El Código de Ética de la Sociedad Internacional de Etnobiología se utiliza como un marco mínimo para la toma de decisiones y la realización de investigaciones etnobiológicas y actividades relacionadas. Los objetivos son facilitar la conducta ética y las relaciones equitativas y fomentar un compromiso con la colaboración significativa y la responsabilidad recíproca de las partes. Entre los muchos conceptos del Código de Ética está el de trabajar con personas en comunidades
en lugar de ser tratados como sujetos de investigación. El diseño de investigación etnobiológica generalmente sigue un método científico de evaluación basado en hipótesis. Estos se utilizan para obtener información que está asociada con la evidencia física. Un aspecto crítico de estos métodos es que ninguno de ellos requiere que el investigador tenga más que un conocimiento pasable sobre los organismos que se está examinando. Estos métodos se llevan a cabo comúnmente como encuestas de entrevistas etnográficas, ya sea en el medio ambiente, utilizando materiales biológicos o fuera del medio ambiente. Un enfoque inicial común cuando se trabaja con un participante es preguntar sobre una categoría de información. El resultado es una lista de detalles, generalmente nombres y descripciones. El listado libre puede incluirse en una encuesta que esté altamente estructurada. Si bien esto puede parecer simple, hay muchos errores posibles que se pueden hacer al plantear preguntas poco consideradas, que pueden fácilmente producir resultados inútiles o engañosos. Si bien puede ser conveniente al crear un diccionario, una lista de vocabulario, etc., para aprender todo, la gente parece clasificar la información en categorías y es más fácil aprender de ellos al comenzar con una pregunta como ¿podemos hablar sobre el tipo de aves? ¿Qué sabes tú? En lugar de ¿podemos discutir todo lo que sabes? Las preguntas deben ser específicas para la información deseada. Por ejemplo, por favor, enumere los nombres de cualquier pez que capture en lagos. A cada participante se le pide que haga una lista de sus respuestas a una pregunta y sus respuestas se graban. Después de que cada participante haya terminado con las preguntas, el investigador debe pedir al participante que lo ayude a ubicar y recopilar ejemplos probatorios de cada una de las respuestas que se proporcionaron. Un enfoque alternativo es completar un conjunto de ejercicios de inclusión gratuita con diferentes individuos o grupos, compilar los resultados compuestos y luego, trabajando con algunos de los participantes, recoger las muestras de evidencia, aunque esto parezca ser más eficiente en el tiempo. Aún será necesario llevar unas muestras a cada uno de los participantes para que verifiquen sus respuestas. Una colección física de una o más categorías de organismos se compila por primera vez desde un lugar donde el investigador está trabajando. Esto se enumera y se utiliza como un conjunto estandarizado de estímulos visuales para provocar respuestas de individuos múltiples o grupos de participantes. Por ejemplo, mientras se muestra una muestra de suelo específica, se puede preguntar a un participante: ¿le parece familiar? ¿Tiene un nombre? ¿Dónde se ve esta sustancia en particular? ¿Se considera útil? ¿Cuáles serían esos usos? El proceso se repite con múltiples participantes para producir conjuntos de datos comparables. Los sistemas de clasificación a menudo representan formas en que se percibe la información sobre el mundo. Una forma de ver más claramente cómo se percibe la información que va más allá de la clasificación es al mapear visiones del mundo indígena. Puede ser una encuesta formal de un área específica, que implica el examen repetido de un conjunto específico de organismos en su hábitat natural por un grupo de participantes para comprender sus respuestas a preguntas específicas. Trabajando con uno o más participantes de la comunidad, seleccione una ubicación que se encuentre las necesidades del proyecto. Un sitio adecuado debe tener el valor ecológico o taxonómico. Se formulan preguntas sobre organismos, ecosistemas, contextos y otras características que se encuentran a lo largo del transecto. Las preguntas se asocian con puntos específicos a lo largo del transecto, aunque algunas veces las preguntas generales sobre taxones frecuentes pueden hacerse en cualquier punto del camino. Los participantes individuales son guiados en un punto de partida en el que recorra el punto final y haga preguntas en un conjunto de puntos en el camino. Este proceso se repite con cada participante registrando sus respuestas. Por último, las muestras de los taxones que se debatan se deben recolectar, generalmente después de la última entrevista.
Los inventarios de área se realizan como evaluaciones rápidas o como análisis más exhaustivos a largo plazo. Esto se hace con alguien de la comunidad participante que conoce bien las categorías de área. Se selecciona una ubicación, ya sea aleatoriamente desde dentro de un tipo de área o una que sea típica de un tipo de área particular. Luego se exploran las ubicaciones y se demarcan los límites del área, si ya no existen discrepancias naturales o artificiales. Los participantes son llevados a través del área y se les pide preguntas específicas sobre los recursos dentro de ella. Las muestras se recopilan en función de los resultados de las preguntas formuladas. Al final, se les muestra a los participantes las muestras y se les pide que verifiquen la información asociada a ellas. Uno o más artefactos culturales se utilizan como el foco de preguntas planteadas a los participantes para aprender sobre aspectos como los componentes, la historia, los usos y los significados. A los efectos de un estudio etnobiológico, las preguntas desarrolladas para una entrevista usualmente incluyen un enfoque en la base material del artefacto. Las preguntas deben de ser simples como ¿de qué están hechas las partes? En el momento de la entrevista, al participante se le presentan los artefactos y se le hacen las preguntas en un orden particular. Para hacer las preguntas, cualquier material identificado por los participantes debe ser localizado y los especímenes preparados de ellos. Una forma especial de entrevista de artefactos es una entrevista de producción con el investigador asistiendo como participante en el proceso o como observador. Es necesario planear un proyecto practicando cómo recolectar y preservar muestras. Es importante ser creativo y recolectar muestras cuando estén realmente disponibles, y no estar demasiado preocupado por tener una muestra perfecta. El sentido común debería ser un buen criterio sobre cómo recopilar muchas muestras y qué se debe recopilar. Cuando se recolectan muestras, es muy valioso recogerlas al menos por triplicado, si es posible, un conjunto para depósito nacional local, uno para su distribución a diferentes expertos internacionales para su identificación y otro para el depósito en otro lugar, ya sea en una ubicación nacional diferente o internacional. El conjunto primario que se deposita localmente es una evidencia a la que pueden acceder los colaboradores locales y que eventualmente será el más útil y al que más se acceda, por lo que este debería ser el mejor. El conjunto que se distribuye a los expertos se dividirá en diferentes unidades con elementos específicos enviados a expertos específicos que se identifican como expertos en particular y que es probable que identifiquen una muestra en particular. Al colocarse en una ubicación totalmente diferente, la tercera colección representa un conjunto diferente que puede usarse para reemplazar al primero si se pierde o daña en el futuro. Cada uno de los métodos descritos es incompleto sin conducir a un método analítico. La hipótesis, el método de recopilación de datos y el método de análisis de datos, todas se combinan para formar una cadena completa lógica. Los resultados a menudo pueden analizarse para determinar la frecuencia de los ítems mencionados, la longitud de la lista o la relevancia. La recopilación de información sobre biodiversidad, utilizando participantes de las comunidades locales y confiando en su experiencia local, en lugar de en la capacitación universitaria externa, a veces se denomina parataxonomía. La parataxonomía se utiliza cada vez más para explorar áreas y aprender sobre la diversidad étnica o morfoespecie, diversidad reconocida dentro de un área y para estimar la riqueza de especies biológicas locales. Para aquellos que no son biólogos, se deben hacer algunos puntos importantes sobre las relaciones entre los nombres vernáculos comunes y los nombres científicos. Müller y Almedo han notado los peligros de los términos de glosa que describen los alimentos tradicionales y cómo estos pueden fácilmente representar los aspectos de la cultura en términos poco realistas. No hay una recomendación fácil para tratar este problema, más que sugerir que es mejor recopilar la mayor cantidad de datos posibles, siendo los datos primarios los mejores y aplicar la mayor experiencia local posible
en la interpretación de los resultados para minimizar la tergiversación. El mejor consejo para aquellos que no son expertos en un tema es ser lo más claramente descriptivo posible, incluyendo tanto las observaciones éticas como las épicas y las interpretaciones mínimas. Cada uno de los 5 métodos para la recopilación de información que se describe aquí se puede usar solo o en combinación y cada uno tiene ciertas ventajas y desventajas. Listado gratuito. Es el método más simple y común, pero es problemático porque depende de los recuerdos humanos y de la capacidad posterior para encontrar muestras de lo que se estaba discutiendo o recordando en un momento anterior. Entrevista de artefacto es simplemente un tipo particular de ejercicio de listado gratuito con un objeto tangible para que los participantes centren sus pensamientos. Entrevistas de inventario tienen un alto nivel de reproducibilidad porque los especímenes se preparan a priori y por lo tanto no faltan al completar el proceso de recolección de datos. Transectos ambientales permiten que los participantes observen los taxones dentro de sus entornos naturales o dentro de los entornos en los que normalmente se encuentran las personas, por lo que pueden obtener un nivel de respuesta más alto que los resultados de una entrevista de inventario. Entrevista de área. Es una versión mucho más formal y más grande que un transecto ambiental y sufre de las mismas fortalezas y debilidades, pero magnificada. La investigación etnobiológica en muchas partes del mundo tiene mucho que ofrecer a los lingüistas en la identificación de los vocabularios utilizados por las personas para describir el mundo que los rodea. Dejar estas descripciones claras no tiene por qué ser difícil, y cuando se realiza en colaboración con expertos de otras disciplinas, debería ayudar a los lingüistas a sentirse más seguros acerca de los productos de su trabajo.